Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Esta es una tirada especial para el mes de mayo, las 12 casas, así es que vienen aquí 12 mensajes distintos para ti, para este mes. Así es que quédate conmigo hasta el final. Iniciamos en la casa número 1, hablando acerca de tus energías. Tienes la carta del 9 de bastos. Y esto me habla de que va a ser un mes para ti de recuperarte. Y esto podría estar hablando de recuperar tus energías, de recuperarte de una situación un poco complicada, tal vez en los meses anteriores. Puede tener algo que ver con tu salud. Igual en una de las casas te voy a estar hablando de la salud en la casa 6. Así que vamos a ver cuál va a ser el mensaje que sale allí para ti. Pero principalmente veo esa energía de recuperar tus energías, de tener siempre a alguien a tu lado, Piscis, apoyándote, ayudándote. Y te veo que este mes te va a ayudar a que puedas llegar al 100%, a sentirte al 100% una vez más. Si has pasado por alguna situación complicada con la salud durante este mes, se ve que las cosas podrían estar tomando un lado mucho más positivo, en donde te vas a estar sintiendo mucho más alegre. Hay sanación, recuperación para ti. También esto podría estarte haciendo un llamado a descansar para que puedas recuperar tus energías. Vamos a ver la casa número 2, las finanzas. ¿Cuál es el mensaje general para todo el mes de mayo? Y espero que te gusten estas lecturas, son distintas, abarca todo el mes con diferentes mensajes. Si es así, déjame tu dedito para arriba. En las finanzas, vamos a ver. Wow, te sale la carta del Sota de Copas. Y esta carta salió varias veces para ti, Piscis, mientras yo estaba haciendo mi meditación antes de iniciar esta lectura. Y nuevamente sale aquí en el aspecto de las finanzas. Y para ti tengo esta frase de que más vale pájaro en mano que 100 volando. Y eso es el mensaje que recibo para ti en esta área, en este aspecto de las finanzas. Así que por allí podría estar existiendo alguna situación en tu vida en donde es preferible tener algo seguro a la incertidumbre de poder obtener algo más adelante o no. De mantenerte siempre en lo seguro, de mantenerte siempre en las cosas que ya conoces, en las cosas que ya son estables. Y siento también cierta energía de avaricia, tal vez no de tu parte, pero de las personas que están a tu alrededor, que podrían estar llevándote de alguna manera u otra a tomar decisiones no tan certeras en el aspecto financiero. Y siento que para ti es importante entonces durante este mes de mayo que analices o te tomes un segundo antes de tomar decisiones financieras con tu dinero. ¿Cuáles pueden ser las intenciones verdaderas de las personas que están a tu alrededor? Si las intenciones están con protegerte a ti, con cuidarte a ti, o están viendo por sus intereses. Y una vez más está el mensaje: más vale pájaro en mano que 100 volando. Cuidado con el dinero. Cuidado también para ustedes con ideas innovadoras que puedan tener otras personas para invertir dinero. Siento que por ahí también podría venir ese mensaje tuyo. Por darte un ejemplo, tienes una cantidad de dinero y de repente desaparece alguien y te dice: oye, tengo una oportunidad maravillosa para que tripliques tu dinero. Cuidadito con esos esquemas así de multiplicar su dinero de la noche a la mañana, porque no podrían ser tan seguros. No estoy diciendo que te vaya a pasar esto, incluso por eso está este mensaje de advertencia. Si te llega alguien de esa manera, piénsalo 2 veces, ¿no? Y eso está un mensaje fuerte para este mes de mayo. Cuidado en dónde colocas tu dinero o dónde lo inviertes, o las intenciones que puedan tener las personas a tu alrededor. Siento también que podrían estarte pidiendo dinero. Oye, pero si te van a estar pidiendo dinero es porque te está llegando dinero, así que a verlo por el lado positivo también. En la casa número 3, en la casa de la comunicación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta de el As de Espadas. Y con esto, la frase que me viene a la mente cuando veo esto es que las cosas no están escritas en piedra. Y ese es el mensaje que viene para ti en el aspecto de la comunicación. Que lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú comentaste en algún momento no está escrito en piedra. Puedes echarte para atrás o puedes cambiar de opinión. Y siento que principalmente para ti, Piscis, el mensaje es que tienes el derecho de cambiar de opinión.
Y ese es el mensaje que te sale con el aspecto de la comunicación en general. Pues tal vez un día le comentaste algo a una persona, pero al día siguiente ya no sientes de la misma manera. Entonces estás en tu derecho de poder cambiar de opinión. Y siento de alguna manera u otra que hay gente a tu alrededor que te está forzando a que tú tomes acciones con respecto a tu dinero que solamente los beneficia a ellos, o presionándote para que tú hagas lo que ellos quieren. Porque tú en algún momento dijiste que estaba bien, pero siento que tu energía te está diciendo que hagas otra cosa o que tomes otra decisión. Y esto puede ser algo tan sencillo como te invitaron el fin de semana para ir al cine y tú dijiste, claro, yo voy. Y cuando llega el fin de semana tú cambias de opinión y tú dices, ya no quiero ir. Y entonces esta persona te dice, ¿pero por qué? Si me dijiste que querías ir al cine, hice todo esto para que tú pudieras ir. Y ahora, tratando como de inculparte, qué energía más pesada, fuchis. Saquemos esa energía de acá. Se sintió feo, fuerte eso, ¿eh? Perdonen para los que están pasando por una situación con ese tipo de energía. Eso ha sido un poquito complicado, ¿eh? Sacuda. Vamos. Porque está esa energía de esta persona poniéndote esa presión, como tratando de hacerte sentir mal. Y eso fue solamente un ejemplo, ¿ah? No tiene que ser el caso del cine. Puede estar pasando eso con la playa, puede estar pasando eso con una relación. Dijiste algo que querías tener una relación y después cambiaste de opinión. ¿Sabes? Está esa energía y me dicen para ti que tienes tu derecho de cambiar de opinión. Estás en todo tu derecho, principalmente si hay algo dentro de ti que te dice no. Yo siempre te voy a apoyar, Piscis. Y mi misión es... Hay alguien aquí que necesita, o varios de ustedes que necesitan escuchar esto, que está bien que cambies de opinión. Tienes tu derecho de hacerlo, para que no te dejes manipular de nadie. Sabes que yo me pongo en modo papá oso. Si ustedes, los que tienen más tiempo aquí en mi canal, saben cuando me pongo en mi modo papá oso que yo te protejo y me pongo... Bueno. Casa número 4, vamos a ver cómo está la familia. Y recuerda dejar tus deditos para arriba, ayúdame compartiendo este video para que podamos llegar a muchas más personas. Eso ayuda a mi canal y pues de esa manera sé que te gustan estas tiradas y las continúo haciendo. Déjame saber también si te gustaría que haga una actualización de energías a mediados del 15 de este mes, como las he estado haciendo en los meses anteriores. A ver, la familia. Casa 4. Tienes la carta del Rey de Bastos. Uy, qué interesante. Cuando veo esta carta es como si alguien nuevo o una persona va a haber un relevo generacional. Eso es lo que estoy sintiendo con esta carta, de que viene un relevo generacional. Y esto podría ser un hijo o una hija o una nieta o un nieto, depende de quién esté viendo esta lectura. ¿Cómo estás? Que ahora va a ser como la matriarca o el patriarca de la familia. Viene ese relevo generacional. Y no veo ese relevo generacional en base a nada malo. Veo simplemente como que la responsabilidad o el poder va a ser pasado ahora a otro miembro de la familia. Puede ser tal vez tú. Que ahora todo el mundo va a estar girando a tu alrededor. Y hay que ver en base a qué tal vez venga esto, por las decisiones que tú estás tomando, por la fuerza que estás teniendo. Tal vez por alguna nueva posición en la vida o en el trabajo que vas a estar teniendo. Que ahora viene ese relevo generacional. ¡Wow! Déjame saber cómo se resuena eso en tu vida. Obviamente depende, tienes que darle chance a esta lectura todo el mes de mayo. Te recomiendo que la vuelvas a ver a final del mes de mayo, para que veas cómo se manifestó esto. Porque siento eso de que alguien ahora viene a ser como donde todos se reúnen, donde todos van. Cuando alguien necesita un consejo, necesita visitar a alguien, siempre van a ir donde este nuevo miembro de la familia, que ahora va a ser como el centro. Las reuniones ahora todas van a ser allí, todas las fiestas van a ser allí, todos los cumpleaños van a ser allí. Hay eso a mi alrededor para ti. Y siento que eso tal vez te va a hacer sentir muy feliz. Y depende si tú estás viendo esta lectura, tal vez sea tu hijo o tu hija. Tal vez seas tú. Qué chévere esa energía, se siente muy lindo eso. La casa número 5, vamos a ver un mensaje para los solteros. Y si quieres más detalles con respecto a una lectura específica de amor, te invito a que conectes y me sigas en mi canal J Tarot Amor. Las lecturas allá son específicamente única y solamente de amor. Acá son más generales, de crecimiento personal, de sanación y de lo que viene para ti en general. Para los solteros tienes la carta de la muerte, una transformación dentro de ti.
Vas a surgir de las cenizas como el ave fénix. Eso es lo que estoy viendo para tu vida. Te vas a recuperar, pero como los grandes. Te vas a levantar, pero en grande, en alto. Hablando de, obviamente, la energía de amor para ti, pues este es el mensaje para los solteros. El sol va a volver a salir para tu vida y en esta ocasión tú vas a ser el sol. Vaya, vaya, vaya. Me encanta ese mensaje para ti. Tú te vas a convertir en el sol de tu vida y de la vida de otras personas también. No necesariamente parejas, pero vas a ser como esta luz de esperanza y de alegría. Tal vez por eso ahora todo el mundo va a estar girando a tu alrededor, si esta energía de la familia conecta contigo. Y felicidades por superar esta situación difícil, este trauma o esta desilusión en el amor, pues lo único que ha hecho es hacerte más fuerte. Vamos a ver un mensaje para la salud en casa 6 y tengo que recordarte que esto no es un reemplazo a una cita médica, no es un diagnóstico ni un tratamiento, es una guía de lo que yo estoy viendo para ti. Y en el caso de que tengas algunas de las situaciones que voy a estar mencionando acá, es 100% recomendable que te vayas a atender con un doctor, una doctora idóneos, de esos que estudiaron miles de años en la universidad, que tienen su práctica y su experiencia en un lugar reconocido. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué mensaje sale para ti en la salud. Aunque estamos hablando también con respecto a que tu energía principal es de sanación y de recuperación, así es que vamos a ver. En la salud tienes la carta de la Reina de Espadas. Y esta carta de la Reina de Espadas me está indicando de que tienes que estar pendiente a pequeños cambios que puedas estar sintiendo dentro de tu cuerpo. Para algunos de ustedes por eso te están haciendo esta energía de recuperarte, de sanar. Pero esta carta de la salud me está hablando de ese cuidado o atención que tengas que tener con pequeños cambios o protuberancias que puedas llegar a ver algunos de ustedes en su cuerpo. Obviamente nunca automedicarse, ir a atenderse con algún médico profesional. Siento para algunos de ustedes me están colocando en la mente la imagen, ¿sabes? Como de una operación, esto, como si fuera el scalp, el bisturí. Una operación para algunos de ustedes, tal vez en base a eso es que están teniendo esta recuperación. Para otros, con respecto a la salud, a ver, hay una situación donde tengan cuidado. Yo estoy clarito con lo que tengo que decirle, pero estoy buscando la manera de cómo decirlo que no sea tan feo. Cuando estén en la cocina o cuando estén manipulando algún artículo que tenga filo, ¿saben? Cuchillo, navajas. Cuando estén cocinando, tengan cuidadito para evitar algún tipo de cortadura. Una cortadurita, ¿no? Tengan cuidadito con eso. ¿Ok? No veo que sea nada grave una vez más, pero estén atentos con manipular o manejar artículos filosos. Hachas, machetes, cuchillos, cuidado con todo eso, ¿no? Cuando estén en la cocina abriendo un coco, cuidado con eso, ¿no? Bueno. Casa 7, un mensaje para la pareja. Y una vez más, yo no les estoy decretando absolutamente nada malo. Yo para ustedes solamente les decreto luz, éxito, abundancia, que sean muy felices. Eso es lo que de corazón yo quiero para cada uno de ustedes. Lo único que sucede es que cuando yo veo advertencias, tengo que darlas. Es mi misión. Eso es lo que hace mi misión. Mi canal es de esta manera. Te doy la advertencia de las cosas que tienes que tener cuidado para que solamente recibas las cosas lindas que vienen a tu vida y que sepas cómo salir de una situación complicada. Ahora sí, en la casa número 7 para la pareja, ¿cuál es el mensaje? La carta del 9 de copas. Ok, para la pareja, yo lo veo medio un poquitito gracioso, tal vez para los que estén en esta situación en la pareja. No vaya a ser tan gracioso en el momento, tal vez después sí se puedan reír.
siento que veo como a la pareja que están como en un restaurante o están en una fiesta o tienen una invitación dentro de lo que se pueda, obviamente con toda la bioseguridad y todo esto, todo el cuidado posible, sin aglomeraciones. Tal vez sea un restaurante o sea una pequeña reunión en su burbuja. Por lo que veo como una pequeña discusión por la comida. Eso es lo que me colocan en la mente. Y lo que me ponen en la mente también es la idea como de una discusión porque están en un restaurante y la pareja se llevó los Tupperware, ¿sabes? Vasijas plásticas para echar comida para llevar. Entonces hay alguno de los dos que como que eso le va a molestar o le va a dar pena. Como yo siempre les digo, yo no juzgo a nadie. Si tú quieres llevar tu comida del restaurante y echarlo en un Tupperware, llévate tu comida en el restaurante, como si fuera un buffet. Tú llévatela. Si tú quieres hacerlo, tú llévatela. Yo no juzgo a nadie. Yo solamente paso los mensajes. Lo que estoy viendo aquí es que eso podría como ocasionar un conflicto en tu pareja. Tal vez en algunos casos tú estés siendo testigos de un conflicto tu pareja y tú, de una pareja que está haciendo exactamente eso, llenando los Tupperware en un buffet, dentro de los que se pueda, en los lugares que se pueda, o de un lugar donde están echando comida en algún lugar así, en una fiestecita. Y tal vez tu pareja en ese momento iba a sacar las vasijas plásticas y cuando vio el escándalo que se formó, porque siento que se formaron un escándalo, las puso a un lado y dijo, ok, mejor no nos llevamos nada, mi amor. Hay una energía de eso. En el momento, obviamente, si ustedes quedan involucrados en esto, espero que no sea así. Va a ser complicado, obviamente en ese instante no va a ser gracioso, pero siento que luego va a ser una historia que vas a poder contar y te vas a poder reír. Pero en el momento, lamentablemente, tal vez para ustedes, si estás en esa situación, sea un poquito estresante y nada gracioso. Si es así, por supuesto que lo entiendo, pero estoy seguro que después te vas a poder reír y echar esa historia como una gran anécdota. La casa número 8, 6, 7, 8, correcto. La casa de la intimidad, las energías más cercanas a ti. Vamos a ver qué sale aquí. La carta de la reina de bastos. Veo una energía aquí en donde tú sabes qué es lo que quieres en la intimidad, en todos los aspectos. Cuando estás intercambiando energías, tú sabes a qué yo me refiero. Una persona que sabe lo que quiere, sabe cómo le gustan las cosas que desea. Y de alguna manera u otra siento que hay personas a tu alrededor que tal vez pueden ver eso no tan positivo. Y este mensaje para ti es como para decirte, no cambies tu manera de ser por nadie. Si tú estás clarito, tú estás clarita, cuáles son tus límites y hasta dónde tú llegas, pues qué bueno, porque hay muchas personas que no. Y entonces de esa manera pueden ser fácilmente moldeables a hacer cosas que después se arrepienten. Así que si tú estás clara, si tú estás claro en lo que tú quieres y cuáles son tus límites en la intimidad, pues felicidades y mantente firme. Si esa persona con la que tú estás no respeta tus límites, entonces no es conveniente que esté a tu lado. Sabes que yo soy como si fuese un gran amigo tuyo. Yo te he hecho los mensajes como si estuviese frente a mí, si fuéramos grandes amigos dándote los consejos. Como si yo, eso me encanta hacer mis lecturas de esa manera. Por eso a veces hablo un poquito de más. Pero usted, con sus límites, siga hacia adelante. Si esa persona no valora sus límites, quiere aprovecharse de esos límites, no es la persona conveniente para usted. ¿Ok? Manténgase firme. Casa número 9, vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti en el aspecto de los estudios, educación o viajes, depende de qué quieran hablarte aquí las cartas. Sale la carta del 4 de copas. Y con esta energía de esta carta, yo siento que alguien aquí podría estar teniendo un rechazo. Siento más que todo que esto podría ser tú tal vez que te llega una oportunidad de viajar, de hacer un cambio y tú estás diciendo no es el momento adecuado y muchas personas a tu alrededor tal vez están diciéndote como que oye, ¿cómo vas a decir que no? ¿Por qué vas a desaprovechar esa oportunidad? Pero hay algo dentro de ti que te está diciendo que no. A un viaje, a una beca, a un estudio o a otro lugar. Hay algo que te está diciendo no es el momento adecuado. Hay algo dentro de ti que te dice no me da buena espina. Y una vez más, respeta siempre tus límites y tu intuición. Por algo te están diciendo aquí tus guías, no. Esto también podría ser un rechazo de parte de alguna institución, de algo que has estado esperando referente a viajes o estudios. Tú o unos seres queridos tuyos, hijos o nietos. Pero me están indicando de que es lo correcto.
Luego más adelante vendrá una mejor oportunidad. En estos instantes no. La casa número 10, un mensaje para tus sueños, tus deseos, tus metas. ¿Qué mensaje sale aquí para ti? Ups. La carta del 5 de bastos. ¡Wow! Me están diciendo de que tú vas a ser la última persona de pie con respecto a tus sueños o tus metas. Mira, me viene a la mente, el ejemplo que coloca en mi mente no es de esta manera, pues obviamente tal vez esto no se pueda hacer con todos los medidas de bioseguridad que se tienen que tomar, pero este es el ejemplo que me ponen en la mente. Me colocan en la mente esta idea, no sé si has visto en la televisión que hacen concursos de hay un automóvil y todo el mundo tiene que tocar el automóvil y la última persona que quede de pie tocando el automóvil después de 2 días o del tiempo que demoren, se lleva el auto. Y esa persona que queda allí, que se gana el auto, veo que eres tú. Ojo, una vez más, no es literal, no te estoy hablando de que van a hacer un concurso de autos. En algunos casos tal vez sí, no sé cómo lo harían con todo esto de la bioseguridad, pero el concepto, yo siempre te digo, el fondo es lo importante, esa es la imagen que colocaron mis guías en mi mente para transmitirme el mensaje. Entonces, aquí me están indicando de que en tus sueños, en tus metas, en tus proyectos, tú vas a ser la última persona de pie, viendo cómo todos los demás, cómo tu competencia cae, pues que no es algo que se le desea a nadie, que la competencia pierda, porque si la competencia pierde, está hablando de que hay algún tipo de deficiencia en el mercado. Lo ideal es que exista competencia, pero el mensaje para ti es ese, de que en tus sueños tú vas a ser el único o la única que va a estar de pie cumpliéndolo. Y eso puede traducirse también a tal vez en tu época cuando estuviste en la universidad o cuando estuviste en el colegio. Tú eres la única persona que realmente ha seguido sus sueños, mientras que los demás han quedado en un trabajo o en un proyecto o en algo que no les llena su corazón, mientras que tú sí. ¿Sabes? A eso es lo que me refiero. Así que me están indicando de que en inglés se diría you're the last person standing. Eres la última persona de pie. Así lo veo. Muy bien, ¿eh? En la casa número 11, un mensaje para tus amigos. Vamos a ver cómo está eso. Manténganme al tanto, tienen que mantenerme al tanto de todo esto. Ahí en los comentarios, déjame igualmente tu nombre. Recuerda volver a ver esta lectura a final de mes. Conecta conmigo en mis redes sociales, @jtarot7. Tus amigos, en la carta del 8 de bastos, vas a estar teniendo comunicación con ellos. Siento que ellos van a estar enviándote algún tipo de invitación, van a estar hablando contigo. Van a estar mucho más presentes tus amigos este mes en tu vida que en meses anteriores. Y esto podría ser un poquito así como desconcertante. Así como que, ¿y ahora por qué toda esta gente está apareciendo? Y siento que viene mucha gente como del pasado hacia adelante nuevamente. Nada de ex. Son amistades que vienen de regreso, que se están comunicando o que aparecen. Y por eso, mira, también venía ese mensaje de que tus amigos del colegio, tus amigos de la universidad, tal vez vas a estar conectando nuevamente con ellos. Puede ser que venga algún tipo de... ¿Sabes cómo así? Fiestas o reunión del colegio de graduados, ¿sabes? ¿No? Que después de 10 años de graduados se encuentran nuevamente, tal vez no sea en persona por las medidas de bioseguridad y todo esto, tal vez sea en línea o se van a estar hablando o en los países que se pueda, tal vez sí, a pesar de que hay algunos que tal vez están cerrando un poquito más nuevamente. Ahí está esa energía. Recuerden que el cómo Dios se encarga y el universo de cómo. Puede ser de una manera digital que se encuentran todos y empiezan a echarse los cuentos de qué están haciendo con su vida y entonces ahí tú les cuentas de que tú estás siguiendo tus planes, siguiendo tus proyectos, que tienes una guía de hacia dónde quieres ir y ellos quedan así como que uy, yo dejé mis sueños hace mucho tiempo, que de eso no se puede vivir, que esto y que lo otro. Entonces vas a estar como escuchando historias un poquito así como difíciles para ellos, pero de inspiración y motivación para ti, para que puedas continuar y no rendirte, ¿sabes? Vamos con la casa número 12, cierre de ciclos en tu vida, karma, espiritualidad. ¿Qué mensaje sale aquí para ti? Oye, ¿te ha gustado esta lectura? Déjame saber si te ha gustado la lectura. La he hecho con más energía que estoy encantado con esta lectura. Pues todas mis lecturas las hago con energía, pero, ¿sabes? Esta energía es una lectura diferente. 12 casas, 12 mensajes distintos. ¡Wow! Y hablando de esa super energía, tienes el 6 de bastos, éxito, triunfo. Eso es lo que te dice la carta. Y te sale aquí en cierres de ciclos. Y mira cómo esta energía de aquí, casa 1 y la casa 12 del cierre, todas son bastos. Mucha pasión, mucho fuego.
Y en los cierres de ciclos te están indicando de que vas a lograr llegar a una meta, cerrar un ciclo negativo en tu vida y abrirte a algo nuevo. Una lección ha terminado y pasaste la prueba. ¡Wow! Oye, ¿cuántos de ustedes han llegado hasta el final de esta lectura? Si es así, pongan ahí en los comentarios: voy a pasar la prueba, o he pasado la prueba, para saber que llegaron hasta el final. Un mensaje para tu alma, vamos a ver. La carta de la madurez. ¡Wow! Y esa carta me habla de una cosa maravillosa, indicándome de que, ¿sabes? Ya la fruta está lista para ser cosechada. Y eso me habla entonces de esa energía para ti, de que ya estás dispuesto, estás lista, estás listo para recibir tu premio, recibir tus grandes bendiciones. ¡Qué maravilla! Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda suscribirte a este canal y también a mi canal de Amor J Tarot Amor. Y aquí están los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo una vez más y te decreto mucha luz, un excelente mes de mayo y progreso.